Bienvenidos a C7 Mundo Sano este viernes, comenzando con la información importante porque hoy es el último día de clases de los niños en educación básica. Hoy comienzan las vacaciones, quizás muchos de ellos ya decidieron no acudir. Y lo que debemos nosotros pensar, padres, madres de familia, el abuelito que se va a quedar con los hijos, la tía, el tío, es precisamente que los accidentes en el hogar se incrementan de forma importante durante esta temporada. Vamos a hablar precisamente de cómo prevenir esos accidentes y eliminar, por supuesto, el número de fallecimientos que año con año el Consejo Estatal de Prevención de Accidentes de Jalisco registra y lleva un conteo muy delicado sobre en dónde murieron, bajo qué circunstancias, qué tipo de descuido fue el que llevó precisamente a la muerte de estos menores. Vamos a hablar de accidentes como, ¿qué le parece a usted? Digo, y se ha de acordar muchas historias, ¿no? Por ahogamiento. Resulta que son los niños de 1 a 9 años los que más sufren de estos accidentes y que al final los llevan precisamente a la muerte. El día de hoy estará con nosotros platicando precisamente el coordinador operativo del Centro Estatal de Prevención de Accidentes de Jalisco, el doctor José Parra Sandoval, y que antes de comenzar con toda la entrevista ya de lleno, pues lo invitamos a que se comunique con nosotros al 3030-5307 y nos diga cómo va a pasar estas vacaciones para saber exactamente cuál es el consejo que usted debe de seguir de acuerdo a este consejo que ha estudiado, como ya le comento, de forma muy pertinente cuáles son las primeras causales de estos accidentes y sobre todo de los fallecimientos y sobre todo las recomendaciones. Vamos evitando que estos chiquitos y sobre todo entre los o niños menores de 11 años, que son los que en porcentaje, según las estadísticas, fallecen por accidentes en el hogar. ¿Cómo debemos evitar también las caídas? Hablamos de ahogamiento, hablamos de caídas, hablamos de quemaduras, que son muy importantes, saber que los niños no tienen nada que hacer en la cocina, que siempre las mamás tenemos en nuestra estufa ollas calientes con agua para comenzar precisamente a hacer la comida. Todo eso y más en unos minutos, así que lo invitamos nuevamente a que se comunique con nosotros al 3030-5307 y ya regresamos de la pausa. C7 Mundo Sano. C7 Mundo Sano. Bueno, lo prometido es deuda. El doctor José Parra Sandoval se encuentra ya con nosotros. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días y gracias por invitarnos aquí a su programa. Pues ya le adelantábamos al público que se incrementan los accidentes en esta temporada de vacaciones, porque los niños se quedan en casa, no hayan qué hacer y quieren aprender a cocinar y quieren aprender a arreglar las cosas como lo arregla papá y andan investigando por todos lados y eso los lleva a que se registre el mayor número de accidentes. Sí, mire, por desgracia todavía seguimos siendo el hogar, el segundo lugar donde más perdemos vidas, que debería de ser el lugar más seguro, más tranquilo, más confortable, donde pues pudiéramos estar con toda la seguridad del mundo. No es cierto. O sea, tenemos infinidad de riesgos que nos hemos acostumbrado a convivir con ellos. Tan sencillo es ser previsor, o sea, a veces tenemos los objetos punzocortantes al alcance de los niños menores y bueno, eso convierte en un alto riesgo de que puedan sufrir un accidente. Las sustancias corrosivas todavía las seguimos almacenando en envases de refresco, pero sobre todo de fácil acceso a los menores, ¿no? Donde están en la cocina, en la alacena, y los niños son investigadores por naturaleza propia, sobre todo los niños menores de 5 años de edad, que son los más susceptibles del riesgo dentro del hogar. Entonces las sustancias corrosivas deben estar totalmente en envases especiales, no de refrescos y sobre todo bajo llave. Tenemos una sustancia que usamos mucho en el hogar, que son los artículos de limpieza, el cloro y algunos desengrasantes, pero hay una sustancia que es muy peligrosa, que es la sosa cáustica, que utilizamos a veces para limpieza de los baños, pero la sosa cáustica en cualquiera de sus presentaciones es muy corrosiva. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que con poca cantidad que ingiera un menor, se va a provocar quemaduras muy severas en el tracto digestivo, quemaduras
que a veces son tan tremendas que hay que hacerles trasplantes digestivos para que ellos puedan digerir sus alimentos, lo más básico. Y además los que logran tener una quemadura leve, por decirlo de alguna manera, pues hay que hacerle dilataciones esofágicas que son muy dolorosas y muy traumáticas, y a veces esto es de por vida. Entonces, es un accidente que es totalmente prevenible. Sustancias corrosivas, bueno, si no hay necesidad de tenerlas de reserva en nuestra casa, evitarlo. Porque ya platicando con personas también de la Secretaría de Salud nos comentan que ese tipo de artículos, de productos, no son necesarios para limpiar los baños, que muchas veces con vinagre, por ejemplo, que es un producto que usamos para nuestros alimentos, podemos limpiar y despercudir los baños. Sí, es correcto. O sea, hay algunas sustancias que no son tan tóxicas ni peligrosas para el hogar, y sobre todo siempre compramos de más. O sea, no compramos el producto que nada más vamos a utilizar para la limpieza, sino que siempre tenemos reserva en nuestro hogar, y eso lo convierte altamente peligroso. Y luego, si hay alguna sustancia que es corrosiva, ¿a dónde las tiramos? Al drenaje. Y luego después vamos provocando problemas más adelante, ¿no? Problemas que hemos tenido históricos en nuestra ciudad, que son altamente peligrosos, ¿no? Como tirar gasolinas o otras sustancias, ¿verdad?, hacia las alcantarillas. Y que no es un vecino nada más el que la tira, no es somos todos. Toda la ciudad, ¿verdad? Hay talleres, y entonces todo eso hace peligroso nuestro entorno. Y volviendo al periodo vacacional, recordar con los padres de familia que tenemos la obligación los adultos de cuidar a nuestros hijos, no mandarlos a jugar a la calle, ¿verdad?, porque es altamente peligroso, 7, 8 veces más expuestos al riesgo. En el hogar hay que estar vigilando los juegos que están desarrollando. Este periodo de vacaciones pues es agradable, pero los padres de familia seguimos trabajando. Entonces a veces dejamos a los niños solitos en la casa. No hay que delegarle la responsabilidad a los niños mayores, ¿verdad? Estamos hablando de 7, 8 años, donde a veces los dejamos al cuidado de niños de 3 años. Entonces el peligro es muy alto de que dejemos fósforos al alcance de los niños o algún encendedor y provocan incendios por estar jugando dentro de su propio hogar. Hemos tenido pérdidas de vidas, ¿verdad? Se nos han incrementado las quemaduras, por ejemplo. En el periodo vacacional pasado, en Semana Santa, se nos incrementaron las quemaduras, los ahogamientos en la casa, ¿verdad?, de los niños menores. ¿Lo que fue el periodo 2013? En el periodo 2014, ahora en Semana Santa. Ah, perdón. Y ahorita lo que tenemos el periodo del 2013-2014, si me permite, déjeme señalarle cifras. Mire, por ejemplo, en el 2013 tuvimos, de enero a junio, tuvimos 272 muertes en general por accidentes en zona metropolitana. Y de enero a junio se nos incrementaron en zona metropolitana a 292. Estamos hablando arriba de un 7% el incremento de muertes ocasionadas por accidentes. Principalmente tuvimos las caídas. Wow. Las caídas, en segundo lugar, tuvimos las broncoaspiraciones y las quemaduras. Bueno, ¿por qué las caídas? Porque a veces dejamos los objetos tirados en nuestra vivienda. El desorden es causa de riesgo de accidentes. Las escaleras a veces no las tenemos bien iluminadas, o tenemos algunos desperfectos, o las tenemos peor, sin pasamano. Entonces son riesgos muy fuertes, ¿verdad? Y que los niños a veces andan corriendo. Y el otro riesgo que nos incrementa ahorita por la lluvia es de que pueden andar con su calzado mojado, que si haya estado lloviendo. O con calcetines. O con calcetines. Solamente. Entonces, si el piso está mojado, fácilmente va a haber una caída, ¿no? Ahora, no solamente los niños, sino también las personas adultas y personas de la tercera edad. O sea, a las caídas es cualquier edad. Y sobre todo que es una de las principales causas de muerte. La caída viene siendo en el hogar, en la vía pública y en el trabajo. Son de las principales causas de mortalidad. Porque una caída no es necesario caernos de 5 pisos para poder perder la vida. Cayéndonos de nuestra propia altura y golpeándonos en una zona vital del cráneo, con eso perdemos la vida. Entonces es muy importante el orden, ahorita que empiezan las lluvias, no entrar corriendo a nuestras viviendas y sobre todo usar zapato adecuado para poder caminar, ¿no? Los adultos mayores de la tercera edad, efectivamente en la casa, es el segundo grupo de edad de mayor riesgo. Más vulnerables a todo esto. Además de estas caídas, quemaduras, ahogamientos, ¿cuáles son los otros accidentes recurrentes que cobran la vida de las personas durante esta temporada vacacional y que hemos visto que en 2014 se incrementó, y quiero resaltarlo, 7%? Más del 7%, así es, efectivamente. Haciendo referencia al año 2013. Al año 2013. Obviamente es muy difícil detectar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Miren, lo que pasa es de que siempre le echamos la culpa que hay crecimiento poblacional.
No, el reto debe ser siempre que mejoremos nuestra cultura de la autoprotección. Entonces, nos hace falta llegar con mayores mensajes a la población, a la ciudadanía. Estamos haciendo campañas intensivas a través de los padres de familia, de los centros escolares, y donde podemos hacer campañas de prevención de accidentes. Pero lo que nos hace falta es que también el ciudadano se involucre, que también se preocupe por investigar sobre la prevención de riesgos en su casa, en la calle, en su trabajo, para tener una mejor calidad de vida. Un accidente a veces no necesariamente pierden la vida. Sí nos puede dejar una lesión permanente o nos puede dejar marcados de por vida. Un accidente que a veces no detectamos nos deja una secuela psicológica y esa a veces ni siquiera nos damos cuenta de ello, ¿no? Y andamos deambulando por la vida con un problema. Con un problema permanente. Que no identificamos. Ahora, también la parte de la discapacidad es muy importante porque de una simple caída se puede quebrar la cadera. Sí. Y de ser una persona, a lo mejor de la tercera edad, con una actividad permanente, una independencia total, se convierte en una persona que necesita o de una silla de ruedas o de que alguien le esté ayudando. Sí, la discapacidad en un adulto mayor puede ser muy fatal porque una fractura de cadera los deja a veces postrados en cama y donde empiezan luego con enfermedades crónicas, ¿no? Por la misma prostración que tienen, empiezan con problemas pulmonares, etcétera, y terminan a veces con una agonía tremenda en la casa. Y problemas que se pueden evitar. Mire, hay que reconocer y hay que estar preparados que nuestra sociedad va a cambiar, está cambiando día con día, pero nuestra población en los próximos 5 años tendrá una tendencia a que va a haber más adultos de arriba de los 50 años de edad. Sí. Entonces, debemos estar preparados. ¿Quién de nosotros en nuestra vivienda la tenemos adaptada para tener personas de la tercera edad? ¿Sí? Que tengamos una rampa, por ejemplo, para subir a un segundo piso en nuestra vivienda. ¿Quién de nosotros tenemos un baño, ¿verdad?, con soportes de sostén para que las personas de la tercera edad puedan hacer su aseo personal? Entonces, debemos ser muy cuidadosos y empezar a invertir en seguridad de nuestra casa. Así es, le hemos hablado a las personas aquí muchas veces, ¿no? Del plan familiar de protección civil, sí. Y la verdad, la pregunta se la volvemos a hacer a todos ustedes que nos están viendo y escuchando. ¿Quién ya lo hizo? Ojalá que sea más de uno quien ya haya determinado cuáles son los puntos estratégicos de su hogar donde le permita en algún momento correr cuando se tiene una emergencia, un incendio, por ejemplo, una fuga de gas, etcétera. Que también, por ejemplo, estos accidentes pueden provocar intoxicaciones, que es otro de los riesgos que se corren dentro del hogar. Es otra de las causas principales de mortalidad, lo que usted señalaba hace un momento, aparte de las quemaduras, tenemos las broncoaspiraciones y las intoxicaciones, ¿verdad?, que se provocan en nuestra casa. Y las intoxicaciones, hablábamos de sustancias corrosivas, pero también muchas veces tenemos medicamentos al alcance de los menores de edad. Podemos tener una persona que tenga alguna enfermedad crónica y a veces tenemos medicamentos en diferentes áreas, y malos que somos de salud, ¿eh? Yo reconozco que a veces somos tan descuidados que llevamos medicamentos a nuestra casa para tener nuestro propio botiquín, pero lo tenemos accesible a los menores de edad y sobre todo las personas mayores de la tercera edad. También debemos estar atentos a administrarles sus medicamentos, porque a veces una persona se confunde o tiene algún problema ya de daño mental y no se acuerda si ya tomó su medicamento o no lo tomó, y a veces puede tener una sobredosis y también los expone a un riesgo de intoxicación por medicamentos. Entonces, son diversas las causas que nos pueden estar provocando accidentes dentro del hogar, pero que debemos de enseñarnos a cuáles son los riesgos precisamente para evitarlos. Doctor José Parra, ¿hay otros eventos que no son tan importantes en el sentido de que no se repiten con tal frecuencia, pero sin embargo también provocan la muerte o accidentes en el hogar? ¿Cuáles pueden ser? Mire, además tenemos las heridas, por ejemplo, heridas que son muy comunes por los objetos punzocortantes, como son los cuchillos, las tijeras, las navajas, donde a veces al niño menor lo mandamos a la cocina para que simplemente parta una naranja, ¿no? Y un niño menor de 3, de 4, 5, 6 años, pues los descuidos son muy repentinos y pueden provocarse heridas, y heridas que pueden llegar a ser importantes, donde pues, se pueden lesionar sus extremidades superiores, sus manos, y pueden terminar con lesiones de tendones o alguna arteria que sí pudiera ponerlo en peligro. Así es, o simplemente estar solos. Hay que recordar que muchas veces en todos estos cajones donde tenemos nuestros cuchillos, cucharas, etcétera, hay que procurar tenerlo en la parte superior, Sí. el cajón más alto,
es el que debe tener los cuchillos y todo aquello que representa un riesgo para Un riesgo nuestros mayor, menores. así es. Y así. Y sobre todo estar informando a nuestros hijos, o sea, enseñarlos a vivir dentro de su hogar, pero explicarles cuáles son las cosas que sí pueden usar sin ningún problema y cuáles son las cosas que representan riesgo y que no deben de usar si no está un mayor, un adulto que siempre esté al pendiente de los menores. Yo insisto mucho de que nuestros hijos, si ahorita se viene el periodo vacacional, no los dejen con cualquier persona al cuidado, siempre con un agente responsable y sobre todo con un agente de su confianza, porque a los niños menores, aparte de los accidentes, hay otro tipo de riesgos que son muy lamentables, como son las violaciones por gente que a veces se considera cercana, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado a los niños, con quién los dejamos y al cuidado de quién. Como consejo, ¿ustedes también ven esa parte del abuso Nosotros sexual? no nos toca, pero sí hemos visto cuando hacemos investigaciones de accidentes que también una de las causas que afortunadamente no es tan común, pero que sí se presenta en la sociedad. Entonces, sobre todo, insistir en que haya siempre un agente al cuidado de los niños menores dentro del hogar y no los dejen bajo llave, ¿sí? Porque a veces también los dejamos bajo llave en alguna habitación, los niños se desesperan y también eso pueden tener otro tipo de problemas, ¿no? ¿En qué edad o después de cuántos años podemos dejarlos por un tiempo, por un espacio en casa? Mire, yo considero que ya un niño arriba de los 10 años ya tiene más madurez, ¿verdad? De poder tener un sistema de seguridad y de responsabilidad, pero siempre y cuando estén bien informados y que el padre y la madre deben de asesorarlos, guiarlos, porque la educación empieza en la casa, ¿no? Sí. Y sobre todo enseñarlos a cuál es lo que pueden y no deben de hacer dentro del hogar. Por ejemplo, cuando dice es tiempo de, no hay que dejarlos en el hogar bajo llave, ¿es posible que estos niños de entre los 11, 12, 13 años se les deje bajo llave, pero con un juego de llaves dentro, por si ellos requieren claro salir? que sí, mire, yo me refiero cuando digo no dejarlos bajo llave en alguna habitación. En la puerta principal, desde luego que sí, por la seguridad, correcto, ¿no? Si los vamos a dejar, pero en habitaciones a veces los dejamos confinados a un espacio muy pequeño y eso les provoca más inquietud, ¿no? Así es. Vamos a la pausa, 3030-5307 y regresamos. C7, Mundo Sano.